Decimos, te adoramos. Te agradecemos, te damos toda la honra y la gloria a ti, Señor, porque solo tú eres merecedor de toda gloria, Gracias. todo el poder te Gracias, pertenece, Señor, Señor, y gloria es por tuya. el Aquí venimiento. encontramos paz, Oh, Señor, Señor, por disipa los aires, Señor, para que esa participar que lo que necesitamos. digamos, Señor, Gracias, lo Jesús. podamos Gracias. Nuestro escuchar, corazón Señor. rebosa de por gratitud y Señor, amor. pon tu mano, el amor que Gracias Señor, por lo que sobre haces en mí, nuestras vidas, Señor. Te porque tú eres, agradecemos, te Señor, bendecimos nuevamente, creado, Señor, en el nombre de Jesús. por ahí en el volver a universo, Señor. Gonzalo, por Amén. Todo poder lo ver que a la interfiere, familia. Señor, Y me diste, Señor, tus lo que te hijos, pedí, actúa ahora, que toma, eres el que me Rey, has unido a mí. Yo en te el doy nombre de gracias, Jesús, Señor, porque solo en hiciste el tú, nombre de nada Jesús. más que vos. Esta vez, Venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en nosotros, así como en tus cielos. El pan nuestro de este día, danoslo hoy, y Oh, Señor, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Amén. No nos dejes Muy bien. Ahora desafiar. vamos Tuyo a es el recordar poder, a el poder y la Jesús. gloria. Vamos a compartir la cena del Señor. ¿Me oyen bien ahora o se corta? Sí, perfecto. Buenísimo, gracias Señor. Quería leer un poquito Romanos capítulo 4, los últimos versículos. Viene hablando de Abraham. Abraham tuvo una fe tan intensa que no dudó en entregar a su hijo cuando Dios se lo pidió, confiando en que Dios era poderoso para volverlo a traer de la muerte. Y es figura de Cristo, ¿no? Del Padre que dio su hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también Dios poderoso para resucitar en el poder del Espíritu a Jesús de entre los muertos. Así que dice la palabra que a Abraham la fe le fue contada por justicia, aún estando en tiempos de antes de Cristo, el Señor que no tiene moldes, ni nadie le dice lo que tiene que hacer, justificó a Abraham. Sin ley, sin Cristo, lo declaró justo por esta actitud de fe. Y dice Romanos 4:23, y no solamente con respecto a Abraham se escribió que la fe le fue contada por justicia, sino también con respecto a nosotros ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, Amén. el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Gracias, Señor. Esto es un poco la mirada espiritual de la cruz, ¿no? La mirada de los hombres, fuera un hombre, un predicador, un profeta, alguien que inquietaba a las autoridades políticas y religiosas, que empezó a generar movimientos en las masas con una bandera religiosa, y finalmente eso le provocó la oposición de algunas personas del poder que lo llevó a una muerte en la cruz. A una muerte como la de un delincuente. Eso es lo que vieron las personas.
Sin embargo, los que tuvieron revelación, como el centurión, se dieron cuenta que verdaderamente ese era el Hijo de Dios. Los que tenemos la revelación espiritual del sacrificio del Señor, entendemos que somos o hemos sido pecadores lejos del Señor y que no por nuestros méritos, sino por su sacrificio, digo, bien da testimonio la Escritura de que no hubo pecado en él, ni se halló engaño en su boca. No era necesario No te escuchamos, Pablo. por sí mismo. Si era necesario, muriera por nosotros. No fue. Pablo, no te estamos oyendo bien, no te estamos oyendo. Disculpen, me sacó, no sé qué me sacó. ¿Le sacó a todos o a mí solo? No, no te estamos oyendo, hace un ratito que no te estamos oyendo. ¿Ahora me oyen? Sí. ¿Ahora me están oyendo ahora? Sí. Ahora sí. A ver. También Voy la a imagen probar se corta, la imagen también se va cortando, como en fotografía. Claro. Denme un segundito, voy a probar conectarme con otro aparato. Dale. Bien. ¿Dónde está el Zoom? ¿Dónde está el Zoom? Denme un segundito, Sí. Señor, cubrimos a Pablo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No permitimos que el enemigo traiga interferencia en este momento, que estamos escuchando tu voz, Señor, que queremos oír tu palabra, Padre. Nos ponemos todos juntos, Señor, a cubrir con tu sangre, Señor, toda esta reunión, papá, porque queremos estar bendiciendo tu nombre y exaltando tu persona. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. 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 Bueno, a ver, ahora ¿se me oye mejor? Ahora Sí. sí te escuchamos. Bueno, Dios quiera. Bueno, volvemos un poquito, ¿no? Decía, ¿no? Que Cristo no necesitaba morir por sus propios pecados. Los que necesitábamos éramos nosotros, porque nuestros pecados nos condenaban delante del Señor. Por eso dice Romanos 4:25, fue entregado nuestras transgresiones, no por las suyas propias, porque no hubo pecado en él ni se halló engaño en su boca.
pero tristemente hubo pecado y engaño en nosotros, nuestra herencia, nuestra debilidad, nuestras tendencias. Algunos podrían decirse más, más grave, más inmoral, más violento, otros menos, pero desobediencia al fin y pecado al fin. Y era necesario hacer justicia. Así que el Señor fue entregado por nuestras transgresiones y también resucitado para nuestra justificación. Dios vio en la entrega de Jesucristo el perdón de los pecados. Y ahí, a continuación, Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que el resultado del sacrificio de Cristo, de haberse entregado, de haber alcanzado nosotros la justificación, es que ahora tenemos paz con Dios. Esa paz que estaba rota, esa enemistad que se había generado, ha sido resuelta de una vez por todas y ahora tenemos paz con Dios. Amén. Así nuestro corazón, ¿no? Debiera recibir esta paz, recibir este perdón y estar infinitamente agradecidos a Cristo. Una deuda de amor imposible de pagar por nosotros, pero sí que nos llama a un agradecimiento continuo, permanente, eterno hacia su persona. Así que ahora vamos a compartir el pan y el vino, como Cristo, que el día que fue entregado tomó el pan y lo partió Amén. y se lo dio a los discípulos diciendo, este es mi cuerpo que es partido por ustedes. Yo le doy acá a Susana, que está del otro lado de la camarita, con todos nosotros, y compartimos entre todos el pan en el Amén. nombre de Jesús, haciendo memoria Amén. de su sacrificio con un corazón agradecido porque nos libró de toda condenación. Amén. También Jesús ese día tomó la copa y sus palabras fueron, esta copa es el pacto en mi sangre, sangre que será derramada por ustedes. Amén. Sangre que nos limpia, sangre que trae el perdón, sangre que cubre multitud de pecados. Sí, Señor. Otra vez gracias, Señor, en tu nombre compartimos la copa. Amén. Amén. Gracias, Señor.
Bueno, vamos a compartir la palabra. No le pido a Roberto que pase la ofrenda, pero le pediré, en la presencial se lo pediré. Vamos a abrir la escritura en Efesios capítulo 6. Tal vez recuerden ustedes, hace unos domingos comenzamos a compartir esta escritura, donde somos instruidos a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, sabiendo que nuestra lucha es espiritual y que tenemos que estar firmes frente a las acechanzas del enemigo. Amén. Hablamos de un diablo derrotado en la cruz por Jesucristo, pero que todavía por un tiempo se le permite operar, tal vez para probar la fe nuestra, pero está derrotado y de cuya potestad hemos sido libres. Así que nos toca luchar y permanecer firmes en la fe. Y acá el consejo del apóstol es que tomemos toda la armadura de Dios. Estamos en una lucha espiritual y a la lucha no se va desprovisto, a la lucha no se va desnudo, a la lucha no se va sin tomar aquellos elementos que sabemos que vamos a necesitar una vez y otra vez para poder alcanzar la victoria. Así es como, vez pasada, hablamos, ¿no?, de el primero de los elementos de la armadura era el cinto, ¿no? El cinto de la verdad. Necesitábamos, dice la palabra, estar ceñidos, ¿no? Estar ajustados los lomos con la verdad, ¿no? Así que es como que el que va, sale a lucha, agarra y se ajusta ahí, se pone la faja, el cinto, se ajusta el cuerpo ahí en el lado del vientre para estar erguido, ¿no? Y así nos ajustamos a la verdad. Pero ahora nos dice la palabra Pablo, tenés que protegerte con la coraza de la justicia. La coraza es un elemento fuerte que protege de ser atravesado por una flecha, por una bala, por un golpe, por una lanza. Las corazas eran a veces de cuero grueso, otras veces de metal, y cubrían tanto el pecho como las espaldas. La coraza nos cubre el pecho, nos cubre los órganos vitales, nos cubre el hígado, el estómago, los riñones, los pulmones, de elementos punzantes. Sobre todo nos cubre el corazón. Y también la coraza por atrás. Nos cubre de aquellas cosas que están fuera de nuestra óptica, aquello que no vemos, aquello que nos viene sin darnos cuenta, también nos cubre la coraza. Un proverbio dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que fíjense qué importante este elemento de protección en nuestra lucha espiritual que guarda nuestro corazón, aquel del cual mana la vida.
Y como en esta figura, ¿no? Habla de la coraza de la justicia, pero como la armadura es de Dios, la justicia es la justicia de Dios. No es la justicia de los hombres la que nosotros pudiéramos diseñar, identificar, aplicar, sino que lo que guarda nuestro corazón es la justicia de Dios. Ante todo tenemos que saber y creer que Dios, que es todopoderoso, que es sabio, que es omnipotente, cuyos ojos todo lo ven, que es íntegro y que es bueno, Él como juez es juez justo. Nosotros tenemos jueces imperfectos, jueces injustos, jueces que tienen que dirimir situaciones con argumentos muy retorcidos a veces o con leyes que no acompañan. Pero Dios, que es conocedor de toda verdad, es un juez justo. Y en relación a la humanidad creada, la justicia de Dios tiene un concepto tremendamente profundo, pero tremendamente simple. Y es Dios retribuye a cada uno según sus obras. Amén. Al que hace bien, el premio, el galardón. Y al que obra mal, la reparación del mal hecho por parte de la persona o el castigo. Esa es la justicia del Señor. Bien, salvación, gracia a los que perseveran en hacer el bien. Reprensión, reparación, castigo a los que perseveran en hacer el mal. Ahora, el grave problema de la humanidad es que a partir de Adán, todos somos hijos de desobediencia. Por la desobediencia de Adán entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte. Así que en esta herencia, a los ojos de Dios, que fue justo, y en virtud de la justicia del Señor, la retribución universal que nos toca es la muerte. Todos gustamos, por decirlo así, la muerte humana, la muerte en esta vida. Nadie escapa a la muerte. Algunos vivimos 50, otros 70, otros 90, otros 120, pero que te vas, te vas. A todo nos llega. Pero lo más tremendo, la muerte espiritual. Nadie escapa a la muerte espiritual. Todos somos hijos de desobediencia en alguna medida. Y la desobediencia a Dios nos induce al pecado. El pecado es aquello que no le agrada a Dios, aquello que Dios dice que no debemos hacer. Y a pesar de todo hacemos. Algunos hemos sido mentirosos y los mentirosos no van para el reino. Otros se han ido tras los vicios y los placeres, y el alcohol o las drogas o el sexo desenfrenado. Otros han sido ladrones y se han aprovechado de lo ajeno. Otros han ejercido violencia contra su prójimo. Y no solo violencia, sino hasta han llegado a tomar la vida del indefenso en un asesinato, en un aborto, en diversas circunstancias.
Así que la palabra nos dice, no hay justo ni aún uno, y están todos destituidos de la gloria del Señor. Así que el panorama hasta acá es grave, es complicado, es difícil, pero no estaría completa esta breve exposición de la justicia divina si no habláramos de lo que hemos leído hace un ratito, de la justificación en Cristo. Hago un pequeño paréntesis para decirles, porque el material es mucho, que leamos esta semana la carta a los Romanos. Si la leemos completa, bárbaro, y si no, por lo menos del capítulo 1 al capítulo 8, prestando atención en la justicia de Dios y en la justificación que nos llega a través de Jesucristo. La justicia de Dios sin Jesucristo es como un juicio con fiscal, pero sin abogado. Imagínense ustedes ir a un lugar donde todos los argumentos se levantan en nuestra contra, donde somos acusados y encima donde la acusación es verdad. ¿Qué le queda al pobre reo si no tiene una defensa justa en el juicio? Pero Jesucristo se ha levantado como nuestro abogado. Ha venido a defendernos y ha provisto la reparación que ninguno de nosotros podía poner. El profeta Isaías, capítulo 53, Isaías 53, 5 y 6, dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y luego los versos 10 y 11. Con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y concordantemente con esto, Romanos 6:23 dice: por la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que es en Cristo y no sin Él que se completa la justicia de Dios para cada uno de nosotros, para esta humanidad perdida, para esta vida que, si no hubiera sido por Él, vuelvo a decir, llevábamos todas las de perder, hubiera sido como un juicio con fiscal, con muchas pruebas en nuestra contra y sin quien nos defendiera. Esta es entonces brevemente la justicia de Dios sobre la humanidad y sobre cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo aplica esta humanidad a las personas? Porque acá hay dos instancias, una en los cielos, por decirlo así, y una en la tierra. Una desde
lo que el juez requiere, que ya lo hizo Cristo, y la otra, la que de aplique esta justicia a cada uno de nosotros, que es lo que hace falta. Es como si yo dijera, bueno, vengan y yo le entrego a cada uno el dictamen del juez, ¿sí? Pero solo el que viene a retirarlo lo tiene. El que no lo viene a retirar o no lo quiere o lo rechaza, no lo tiene, no lo recibe. Entonces, la justicia de Dios aplica no automáticamente, sino que Él nos llama a comprometer nuestra voluntad a desandar el camino de desobediencia y de pecado. Y esto se llama arrepentimiento. Y además, el Señor nos llama a depositar nuestra confianza, a creer en Jesucristo, que hizo esta operación por nosotros. No es la justicia de Dios para los que lo rechazan, para los que en su soberbia lo ignoran, para los que tienen una actitud de desidia respecto a la cruz de Cristo. La justicia de Dios aplica, se hace efectiva en aquellos que vienen a Jesús con esta actitud de fe y de arrepentimiento. Recordemos que cuando Jesús anunció el reino del Señor, lo primero que dijo fue: el reino se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Volviendo a leer, ¿no?, esto que hemos leído recién para la Cena del Señor, en Romanos 4 al final, hablando del Señor, que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados por la fe, dice allí, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que necesitamos esa fe que acciona, que activa la justicia de Dios en cada uno de nosotros. Volviendo un poco a la imagen de la armadura del soldado, a nuestra figura de la justicia como una coraza, estamos protegidos por ella contra los dardos de fuego del maligno. El que no tiene fe, el que no ha recibido la justicia del Señor, el que no se ha limpiado de sus pecados, sigue debilitado, sigue siendo el blanco de los dardos de fuego del maligno en esta lucha espiritual. Y hay tres situaciones, tres áreas, tres pensamientos que necesitamos alimentar nuestra fe, fortalecer la fe de nuestros discípulos y enseñar a las personas que vienen a Cristo, para que no haya una mala comprensión de esta justicia. Yo me escribía acá un poco, la coraza hay que usarla y hay que vestirla correctamente. No puedo poner la parte de adelante atrás y la de atrás adelante, porque sería muy aparatoso. Ni lo de arriba abajo y lo de abajo arriba. Y si tiene ajustes para atarla a los costados, tienen que estar bien ajustados, no sueltos. Entonces hay algunos pensamientos, algunas situaciones que a veces debemos corregir. El primero es un excesivo sentimiento de culpa.
A veces hay personas que se sienten culpables, muy culpables de sus errores. A veces son pecados, a veces son errores, a veces son situaciones de vida. Tomé tanto en la vida que mis hijos se alejaron de mí. Me descuidé, excedí la velocidad y choqué y alguien que iba conmigo se accidentó, falleció. Dije unas palabras equivocadas y herí a la persona que quiero y la culpa vuelve sobre nosotros, porque hay una conciencia, porque hay una percepción de que algo hicimos mal. Tenemos que entender, ¿no?, cuando venimos a Cristo, el alcance del perdón de los pecados, el alcance del consuelo del Señor, para que estos sentimientos de culpa no nos obren en contra. Las personas tenemos que caminar en fe. Y si tenemos un excesivo sentimiento de culpa, no logramos hacerlo, no logramos caminar en fe. Entonces cosas han sucedido y yo no les resto importancia y uno las tiene que asumir. Pero si estamos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Si hemos sido pecadores, también hay perdón de los pecados. Y en palabra del Señor, mucho ama aquel a quien mucho se perdona. Si hemos tenido desgracias en la vida que nos han afectado a nosotros o a otros, tenemos que recibir la consolación del cielo. Vuelvo a decir, no para restar importancia, pero sí para poder mirar el futuro en paz. Dice Romanos 8, los primeros versículos: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley de la vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado. A causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino al Espíritu. Y el mismo capítulo, el verso 33 y 34, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que, mis hermanos, si Dios obra, ¿quién somos nosotros para decir tu perdón no alcanza, tu consuelo no alcanza, mi sufrimiento es tan grande, mi pecado es tan grande que sigo con el sentimiento de culpa? Eso sería un engaño, porque si somos escogidos de Dios, ¿quién acusará? Pues Él es el que justifica. Y si Cristo murió y resucitó por nosotros, ¿quién condenará? Así que debemos permitir en nuestras vidas, en forma plena, completa, segura, sin dudas, el perdón de los pecados. Debemos recibir en nuestro corazón y en nuestro pensamiento de forma completa la paz de Dios, que nos permite mirar el pasado con paz, el presente con gozo y el futuro con esperanza. Debemos asumir que la muerte y la resurrección del Señor
son suficientes y superabundantes, porque Él quita el pecado del mundo. Amén. Así que esta primera cosa, no nos dejemos invadir ni a nuestros discípulos, y cuando ministramos al recién convertido, por un excesivo sentimiento de culpa. La culpa quedó atrás, hoy la paz gobierna nuestros corazones. Un segundo dardo de fuego del maligno, pero gracias a Dios tenemos esta coraza de justicia. Es la no fe. Ustedes recuerdan cuando el Señor fue tentado en el desierto, cómo le contestó, ¿no? Con la palabra de Dios. Una y otra vez la palabra, la fe que viene por la palabra. Dice Hebreos 11, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Somos animados una y otra vez, siempre en la palabra, a poner nuestra confianza en Dios, a creer en su persona, en su obrar espiritual, a creer aún sin ver, ¿no? Confiados de que a su tiempo recibiremos el galardón. Entonces, no declaramos la fe como una muletilla, pero sí recibimos la fe como don de Dios. Y esa fe nos hace ver, nos hace creer, nos hace tener presente la persona de Cristo, su obra en la cruz para el perdón de los pecados y para la justificación. Finalmente, un tercer dardo de fuego del maligno es la incitación a la desobediencia. Y este es un tema candente, porque en nuestra época la rebeldía es un valor, la obediencia es una antigüedad, La rebeldía es un valor, es un derecho, es una fortaleza, es una metodología incorporada a la vida como modo habitual en todas sus etapas. Hoy hablar de obediencia es difícil porque la gente no quiere obedecer, pero el que viene a Cristo tiene que entender que la desobediencia es la raíz del pecado. Y tiene que entender que su maestro, nuestro maestro, tuvo que aprender obediencia. Por lo que padeció, aprendió obediencia. Entonces, en este conflicto espiritual y en esta cultura del reino, tenemos que aprender a ser obedientes a Dios, a su palabra y a la guía del Espíritu. Y también obedientes con una buena comprensión en aquellos casos que la palabra nos manda a ser obedientes a los padres o a las autoridades o a los pastores. Escribe Pedro en su primera carta, como hijos obedientes, 1 Pedro 1, 14 y 15, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, entre ellos el deseo de desobediencia, ¿no? Sino que como aquel que los llamó es santo, sed también santos en toda vuestra manera de vivir. Y el verso 22 añade, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido,
Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Así que, fíjense qué interesante, nuestras almas se purifican en obediencia a la verdad. El Señor Jesús les dice a sus discípulos: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y díganme si esto no es obediencia. Juan 15:14, para el que lo quiera leer. Él se declara amigo nuestro habiéndonos dado a conocer todo lo que Dios le dio y nos desafía, ¿no?, a demostrar amistad, nuestra amistad con Él, que no sea solo de la boca para afuera, a través de obedecer lo que Él nos manda. Dicho sea de paso, lo que Él nos manda siempre es bueno para nosotros, ya que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno. Así que vestir la coraza de justicia, ajustar la coraza de justicia, tiene que ver con estas tres cosas: con saber tratar los sentimientos de culpa, en primer lugar, con fortalecer y alimentar la fe, en segundo lugar, y con caminar en obediencia y quitar toda desobediencia a Dios, a su palabra y a su espíritu. De esta manera estará protegido nuestro corazón y nuestras espaldas con una buena coraza contra todas las acechanzas del enemigo. Quiero dejar para finalizar otra vez Romanos 1, 17 y 18, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amén. 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 Bueno, vuelvo a rogar. Hagamos una lectura concienzuda de Romanos capítulos 1 a 8 esta semana. Amén. Y pidamos a Dios que nos revele más de este tema tan central, tan crucial. Vayamos vistiéndonos de esta armadura para resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Ya nos ajustamos el cinto de la verdad y ahora nos vestimos adecuadamente con la coraza de la justicia. Otro día seguiremos para completar esta maravillosa armadura de la cual Dios nos ha provisto. Amén. 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 Muy bien, Padre, Amén. te damos gracias por tu palabra, Señor, tan rica, tan bendecida, tan inspiradora, tan práctica, que tanto nos enseña, Señor. No nos has dejado desprovisto que nos arreglemos nosotros solos, sino que nos has provisto de todo lo que necesitamos, Señor, para caminar en esta vida como peregrinos, como extranjeros, peleando la buena batalla, manteniendo, perseverando, Señor, en la fe hasta el último día que nos toque pisar este mundo. Amén. Amén. Señor, quiero rogarte por mis hermanos, a cada uno, que bendigas, que fortalezcas, que animes a usar esta coraza de justicia, desechando toda desobediencia, afirmándonos en la fe
y no sometiéndonos a los sentimientos de culpa, sino apropiándonos, si es adecuado utilizar este verbo, este término, apropiándonos de la justicia por la fe que es en Cristo Jesús, quien fue a la cruz por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Amén. Tu paz, Señor, ahora gobierne pensamientos y nuestros corazones en Cristo. Amén. Y amén. Amén. Muchas gracias, Pablo. Hermosa la palabra. Yo subrayé acá en el versículo 16 de la armadura. Pablo, insististe tanto con lo de la fe y fíjate que empieza diciendo, sobre todo, toma el escudo de la fe, o sea, por sobre todas las otras cosas, ahí hace un hincapié en empezar así la oración, sobre todo. Bueno, que el Señor aumente todos los días nuestra fe para poder seguir resistiendo. Qué Amén. lindo, qué claro que fue todo. Gracias, muchas gracias. Sobre todo Pablo, por la yo- culpa. Amén. Yo estaba, sí, fue una bendición eso de la culpa, la verdad. Yo soy bastante culposa, siempre me estoy Sí. culpando por Yo todo. también. Yo también. Tengo yo también. esa forma, ay, hice esto, ay, no hice aquello, siempre estoy, ay, tenía que haber hecho de esa forma o de la otra, siempre estoy culpándome. Pero acá en el 18, también de Efesios, me estaba quedando esta parte donde dice, orando en todo tiempo, Tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso Amén. es nuestra tarea, digamos, ¿no? Y eso puede ser con todo lo que nos enseñaste hoy en este día de la armadura, teniendo esa fe inconmovible, ¿no? Porque si no vamos a estar orando, pero no en el Espíritu. Se puede orar y no estar en el Espíritu, ¿eh? Amén. Uno puede Amén. hablar con el Señor. Una vez me pasó que estaba, perdón, un segundo que les tomo, estaba en una reunión de hermanas, estábamos en mi casa, estábamos todos, y empezaban a orar las hermanas y oraban, y yo me estaba impacientando. Y yo empecé a orar, digo, Señor, me estoy impacientando, ¿cómo puede estar impacientándome cuando están orando las hermanas? Y empecé a ver que caían del techo letras grandes, la A, la Z, la esto, pero letras y letras que se acumulaban arriba de la... Mira, estábamos alrededor de mi cama, estábamos en la habitación, y arriba de la cama se iban amontonando un montón. Yo decía, pero ¿qué quiere decir? Que hay mucha palabra suelta, dijo el Señor, así que hay mucha palabra que no tiene sentido, o sea, que no era en el espíritu. Y eso me quedó muy grabado. Se puede orar y no estar en el espíritu. Orar por orar, orar porque me dijeron que ore, orar porque se me ocurrió y tengo, hoy no oré, entonces voy a orar. No, si vos no orás en el espíritu, no llega al Señor, no llega. Hay que tocar el manto del Señor cada vez que uno ora, ¿no? Por eso esto que dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu, y velando, o sea, estar atentos a lo que estamos orando, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso está muy, muy importante. Eso nada más, hermanos, perdón, les tomé tiempo. Amén. Gracias, Emi, muy bueno. Gracias. Gracias. Me siento contenta. Si me permitís, Selvi, Pablo, yo quería comentar algo. Hay muchas cosas importantes que dijo Pablo. Por ejemplo, una de ellas, y lo anoté por aquí, habla acerca de Romanos 4, 20 a 25, que era lo que le fue contado por justicia a Abraham. Y Pablo acá está explicando, Pablo el apóstol está explicando también, de que todo fue por fe.
antes de la circuncisión de Abraham. Y eso es lo más importante, que lo extraordinario de Abraham fue su fe y no su circuncisión. Es una cosa que me quedó grabada de lo que dijo Pablo. Y otra de las cosas que fui anotando acá, que rescaté en base a lo que fue hablando nuestro pastor, es que hoy vivimos una época de hombres simples, que no saben lo que es bueno y lo que es malo. Y lo peor del caso es que no les interesa saber lo que es bueno y lo que es malo, porque son simples, y son llevados por las corrientes de este mundo, de aquí y de allá. Así, nosotros también debemos evitar ser simples cristianos, ¿no? Tenemos que ponernos la armadura de Dios. Así que vino muy bien la palabra de hoy, ¿no? Para afectar nuestros pensamientos y cambiar nuestro entendimiento y saber que debemos mantener la armadura para evitar los dardos de fuego, ¿no? No tener los sentimientos de culpa, fortalecer y alimentar la fe, que es lo bueno y lo más importante. Recordaba también Efesios 2:8, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es don de Dios. Se murió otra vez, Dios. Se murió otra vez, Dios. Volvió con su papá. Una de las cosas que había notado acá y que hace nuestro diario vivir y que tenemos que tener en cuenta es todo lo que Dios es. Todo lo que Dios es justo. Al lado de su padre. Esto es el parámetro que debe guiar nuestra vida. Perdón, Susana, ¿puedes mutearte porque pasa toda la conversación para acá? Quiso meditar y bueno, con el fantasma de... ¿Podrás mutearte, Susana? Ahí está, gracias. Seguí, Roberto. Sí, decía que una de las últimas cosas que me vinieron a la mente es que todo lo que Dios es justo. Y este debe ser el parámetro que guíe nuestra vida y la vida de todo ser creado. Toda norma de vida es el estándar de vida para todos nosotros. Ese debe ser. Todo lo justo es de Dios, todo lo que viene de Dios es justo. La justicia de Dios, así como decía nuestro pastor, se hace efectiva en aquel que cree y se arrepiente. La salvación es del Señor. Y allí aplica el sacrificio de Cristo por fe y allí aplica el arrepentimiento también. Bueno, eso quería comentarles. Te agradezco, Pablo. Muy buena la palabra. Nos hace reflexionar y mucho. Muchas gracias, Roberto. Tu reflexión. Se nota que la palabra está viva porque la leemos, pero siempre tiene algo nuevo para decirnos. Amén, amén, amén. A mí a veces me juega una mala pasada la culpa con respecto a la internación de Pablo y termino allá abajo cacheteada y me cuesta, y después el Señor en su misericordia me levanta y acepto, y bueno, pero la culpa está siempre dando vueltas en mí. Decir, ¿qué podía haber hecho distinto? No, bueno, vos estás en control, Señor, si hubiera sido distinto vos serías injusto. Pero bueno, gracias, Pablo, porque me quitaste una mochila que a veces me aplasta. A todos. Sí. Necesitamos, para cumplir nosotros la voluntad del Señor, para llevar adelante lo que Él pone en nuestras manos, para ser obreros eficaces, necesitamos hacerlo y ministrar desde una mente sana y desde un corazón limpio.
El Señor nos necesita restaurados completamente. Nos necesita, en el sentido de lo que hemos hablado hoy, llenos de fe. Nos necesita sin acusaciones. Nos necesita obedientes para poder enviarnos, o para que cuando nos envíe las personas sean bendecidas. Así que tiene que ver no solo con nosotros mismos, ¿no? Con que nos sintamos mejor y más plenos en Cristo, sino que también tiene que ver como cuando Él nos envía como sus mensajeros, podamos transmitir y ministrar con plenitud el Espíritu de Cristo a otras personas. Así que no es poca cosa esto que hemos compartido hoy, y Dios quiera profundizar y arraigar en cada uno de nosotros esta paz, este perdón, esta fe y esta obediencia, para que otros también la reciban así. Amén. Amén y amén. Amén. Bueno, si no hay algún otro comentario, saludamos a Normita Bettine. Normita, qué lindo verte, te abrazamos en Jesús, te animamos en esa obra hermosa que estás haciendo de cuidar a Jesús en la tía. Sí, gracias. Me alegra de poder haberme comunicado y estar junto con ustedes y poder haber compartido la palabra. Bueno, me alegro mucho. Gracias, Normita, te amamos, sos preciosa para todos nosotros. Gracias. Saludamos también a Raúl. Buen día, Raúl. El Señor los guarde, los bendiga y los prospere en todos sus caminos. Saludamos a Miriam, a Mariana Broglia, que no lo pudimos hacer antes, a Elena. Las abrazamos y las bendecimos. Buenos días, hermanos. Abrazo. Gracias, Elvi. Un abrazo para todos. Bendiciones. Gracias, Mariana, igualmente. Bueno, hermanos, buenos días. Sí, Miriam. Nada, los quería saludar. Qué lindo, Miriam. Qué lindo escucharte, Miriam. La mañana con ustedes, en compañía del Señor. Qué buena palabra la de hoy. Sí, creo que todos estuvimos recogiendo lo mismo, la culpa. Menos mal que lo tenemos al Señor. Amén. Amén. Así es, Miriam, qué bueno que Él es nuestro amado y nos cuida. Así es, Miriam. Bueno, amados, yo les pido permiso para retirarme. Viene mi hermano desde San Justo a buscarme para el cumpleaños de mi sobrina y quiero estar con ellos. Los amo, los abrazo en Jesús y nos vemos, Dios mediante, el miércoles próximo, y que esta sea una semana de victoria y sin culpa, y creciendo, poniéndonos la coraza bien fuerte. Amén, amén. Un abrazo para todos, bendiciones. Gracias. Muy bien. Gracias. Buena semana. Bendiciones a todos. Que tengan buena semana, que Dios los guarde. Buenas semanas, hermano. Chao, chao. Bendecido domingo para todos. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muchas Chao. bendiciones este fin de semana. Hermoso Gracias. día, disfrútenlo. Gracias, querida. Muy amable. Muchas bendiciones. Igualmente. ¿No salgo?